Amigos, bienvenidos a Últimas Noticias de hoy. Pues en este día traemos las noticias de última hora sobre Donald Trump y Biden ante las elecciones que se aproximan este año 2024. Quédese hasta el final del video, ya que va a conocer los últimos anuncios oficiales sobre cómo el exmandatario Donald Trump acaba de superar a Biden en las últimas encuestas y el porqué de esto. Recuerden darle clic al me gusta y suscribirse al canal, eso nos ayuda muchísimo para continuar trayéndoles estas noticias. Pues en lo que se refiere al manejo de economía, Donald Trump acaba de superar a Biden por 20 puntos, según las últimas encuestas oficiales. Pese a una creciente economía y una poca oposición para la nominación por su partido, el presidente Joe Biden se enfrenta a un electorado insatisfecho y a un clima político desafiante 9 meses antes de que se vote su reelección. Biden va por detrás del favorito para la nominación republicana, Donald Trump, al menos en las principales comparaciones políticas y personales. En esto va incluyendo 20 puntos de desventaja cuando se consultó sobre cuál candidato manejaría mejor la economía en los Estados Unidos. La brecha entre ambos es mayor cuando se refiere al tema de inmigración, y más que todo la frontera sur, con una diferencia de 30 puntos. El sondeo también muestra que Trump está manteniendo una ventaja de 16 puntos en promedio sobre Biden, en lo cual se refiere a ser competente y efectivo. Hablamos de un cambio en comparación con el año 2020, cuando Biden estaba por delante de Trump por 9 puntos en esta categoría, antes de vencerlo en las elecciones. Los índices de aprobación de Biden han caído a su punto más bajo durante su presidencia, un 37%, mientras menos de 3 de cada 10 votantes aprueban su manejo, al menos en lo que es categoría militar. Sumando todos los resultados, el sondeo nos muestra a Trump por delante de Biden, por lo menos por 5 puntos, un 47% con Trump y un 42% con Biden entre los votantes registrados en una elección presidencial hipotética. Aunque el total está entre los márgenes de error, el último año de sondeos muestran un claro cambio. Quizás la mejor noticia en la encuesta para Biden es que está por delante cuando se consultó a los electores su opción de voto si el expresidente es condenado por un delito grave. Sin embargo, son solo 2 puntos a su favor, el cual también bajó el margen de error. El demócrata Jeff Horowitz prácticamente es un encuestador oficial en estos temas. Él fue quien condujo el sondeo junto a un encuestador republicano que es Bill Turf y su equipo en Public Opinion Strategies, los cuales aseguraron que estos hallazgos muestran una presidencia en peligro. Lo más preocupante es la erosión de la posición de Biden en contra de Trump, esto en comparación con 4 años antes. En todas las categorías, cuando se compara con el año 2020, pues Biden ha caído. Y lo que es más grave, la creencia de que Biden es más apto para el cargo, el foco de su candidatura se ha evaporado. Es difícil imaginar un conjunto de números más difíciles antes de una reelección. Pero aún, pues prácticamente la gente cree que Biden tiene tiempo para poder cambiar las percepciones de los electores, pues de algún modo Biden aún puede consolarse en que estamos a principios de año y no en octubre del 2024, pues en esta etapa de ciclos anteriores, las actitudes pueden cambiar, las decisiones de Biden pueden asegurar nuevos votos. Pues mientras Biden amasa millones para su campaña presidencial, Trump quema el dinero pagando abogados. Y es que el expresidente Donald Trump está enfrentando una escasez de efectivo, mientras acumulan las tarifas en sus múltiples casos legales y en su campaña por la nominación republicana, la cual genera grandes gastos. Mientras tanto, el presidente Joe Biden está recaudando cada vez más dinero. Los registros de finanzas de ambos en sus campañas fueron presentados el anterior miércoles. Mostraron que el principal comité de acción política
o Super PAC, que apoya la campaña de Trump, gastó más de lo que recaudó en los últimos 6 meses del anterior año 2023, principalmente transfiriendo otros $30 millones a Save America, el fondo que paga los altos honorarios legales que tiene el expresidente a sus abogados. Su campaña también gastó más dinero del cual ingresó en los últimos 3 meses de este mismo año. Esto nos sugiere que las recientes amenazas de Trump de eliminar a los donantes republicanos que le donen recursos van más allá de la mera lealtad. Él necesita el dinero. En comparación, la campaña de Biden terminó el año con $46 millones en efectivo, mucho más que los 33 millones que tenía la campaña de Trump antes de los caucus de Iowa y las primarias de New Hampshire. Future Forward, que es el principal Super PAC que respalda al presidente, tenía un poco más en el banco que en MAGA Inc., que es el nombre de su campaña de Trump a finales de este año pasado. Estamos hablando de unos $24 millones. Los demócratas se jactaron por la noche de que Biden y la vicepresidenta Kamala Harris están reuniendo dinero para fines de campaña y no para cuestiones legales. Mientras Donald Trump quema el dinero pagando la cuenta de sus diversos gastos, el equipo de Biden, impulsado por los donantes de su base, están trabajando duro, hablando con los votantes que decidirán estas elecciones. Están construyendo la infraestructura de campaña para ganar en noviembre. Por supuesto, los problemas legales de Trump también le han favorecido en sus campañas de las primarias republicanas, atrayendo a los votantes del Partido Republicano a su causa, ya que se ha acusado a Biden, aún sin pruebas oficiales, de utilizar el Departamento de Justicia para frenar su avance. Pues así es como Trump ve las acusaciones que está enfrentando como parte clave de su estrategia para derrotar a Biden en noviembre. Estas han demostrado ser de ayuda para recaudar fondos y despachar a sus oponentes republicanos. El día que se hizo público la foto policial de Trump en agosto del 2023, tras su detención en el caso de interferencia electoral en Georgia, ese mismo día recibió $4.2 millones por internet. Estamos hablando de que fue la recaudación récord que hemos visto en la historia de todos los presidentes en tan solo un día. Esta cantidad fue la mayor que Trump recibió por esta vía el año pasado, todo en un solo día. Pues ahora Trump espera que sus problemas legales animen también a los donantes fieles del Partido Republicano de cara a las elecciones generales y lo ayuden a convencer a los votantes indecisos a darle la espalda a Biden. Trump sin duda alguna sigue siendo un maestro en la recaudación de pequeños fondos, mientras que el 18% de la recaudación de Biden en el cuarto trimestre provino de donantes que han dado la cantidad máxima a su campaña. Solo el 6% del efectivo de Trump provino de donantes que han dado el límite de $6,600. Esto significa que Trump está bien posicionado para poder obtener más contribuciones de los donantes que todavía pueden hacerlo, todo bajo lo que estipula la ley. Los portavoces de Donald Trump no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre sus declaraciones de financiación de campaña el pasado miércoles por la noche. Ambos candidatos ampliaron sus operaciones durante el último trimestre del año, pues Trump tenía como 78 empleados en nómina y Biden 74. Pues MAGA Inc., que al ser un Super PAC puede recibir legalmente donaciones ilimitadas, recaudó $47.8 millones desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre, incluyendo $10 millones en contribuciones por parte de Timothy Mellon, que también ha sido un partidario de las ambiciones presidenciales de Robert Kennedy Jr., y más de $5 millones por parte de la exfuncionaria del gabinete de la administración de Trump, Linda McMahon. Pero este Super PAC gastó $55 millones en el mismo periodo, dejándolo con 23 millones en el banco al final del año. Los $30 millones que gastó en transferencias a Save America, es decir, a los abogados de Trump, son casi el 50% más que los 20 millones que pagó por anuncios en los últimos 6 meses del año 2023.